Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí, Muy bien, qué hola. bueno verte. Hola, Francisca, Hola Claudio. ¿cómo están? Buenas tardes a todos que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, Queremos dar la bienvenida. Mi nombre es Claudio Miller, soy director del área de educación ejecutiva en la Facultad de Economía y Negocios. Estamos muy contentos de que estén participando de este taller. Hemos querido sacarlos un poco de la dinámica que estos últimos meses nos ha tenido como demasiado concentrados en la problemática de la pandemia, los problemas económicos que están viviendo distintas empresas. Y nos pareció una muy excelente iniciativa la que nos propuso Miguel Ángel hace algunas semanas atrás. ¿M? Aló. Eh, lo que sí les pediría es mantener su Hola, micrófono ¿qué en tal? silencio. Sí, Gerardo me dijo que me iba a llamar, no sé. No sé, Francia, puedes ponerlo en silencio porque No, no. habló un protocolo de Huawei, ¿no? Algo, un tema. Bien. Eh, bueno, una de las cosas que queríamos comentarles es que es muy importante cuando estén conectados en este tipo de actividades mantener su micrófono en silencio para no interferir en la concentración que vamos a tener durante estos minutos que Miguel Ángel nos va a acompañar en esta charla o taller. La verdad, es difícil definirlo porque estamos en esta forma distinta. Normalmente este tipo de actividad se hace en forma más presencial, pero quiero no quitar tanto tiempo a la jornada de hoy para también cumplir con los tiempos que tenemos programados. Quiero formalmente presentarles a Miguel Ángel Castro, quien es músico, ¿no? Profesor en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, titulado de la carrera de licenciatura en composición musical de nuestra universidad en el año 2011, y con más de 21 años se convierte y es uno de los docentes más jóvenes que ha tenido la Facultad de Artes, ¿no? Miguel Ángel es además una persona que no solamente está vinculado al ambiente académico, ¿no? Sino que también vinculado también a la realización de conciertos y actividades de diverso tipo del género musical. Y cuando conversábamos con Miguel Ángel sobre esto, decíamos, bueno, qué interesante sería poder comentar un poco esto para quienes nos gusta a lo mejor este género musical, pero la verdad que somos bastante, o por lo menos yo me autodefino como una persona que soy bastante iniciado, pero me encantaría saber más sobre las corrientes de música y saber interpretar un poco más la música. Así que la idea de esta charla que nos va a hacer Miguel Ángel un poco eso, ¿no? Compartir la experiencia, repasar algunos géneros musicales, darnos algunas ideas de cómo interpretar o cómo poner atención en algunas partes de ciertos géneros musicales, y la verdad que esto es tremendamente interesante. Primera vez que organizamos una actividad como esta. Queremos hacer otras actividades también relacionadas no solamente con negocios, sino que también tiene que ver con actividades relacionadas con las artes, con la historia, con las artes liberales en general. Así que Miguel Ángel, te dejamos el micrófono para que puedas compartir con nosotros un poco las ideas y objetivos del taller de hoy. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Claudio. Un gusto compartir con todos ustedes esta faceta, ¿cierto?, de las actividades humanas que son el hacer música. Hoy día vamos a abordar la interpretación musical, pero desde la vereda del auditor, ¿ya? O sea, vamos a abordar tres preguntas fundamentales sobre la interpretación musical con el objetivo de tener más herramientas como auditor para poder opinar con un buen juicio, informadamente, pero también con libertad, ¿cierto? Sobre lo que nos gusta o no nos gusta en la interpretación musical. Entonces, frente a esto, primero tenemos que pensar en una definición de interpretación musical. Por supuesto que cuando hablamos de interpretación decimos, en general, interpretación significa decodificar un mensaje, ¿cierto? Extraer un significado importante de algo que estamos viendo, escuchando, observando. Por eso existen intérpretes de idioma, por ejemplo, que extraen un mensaje fundamental de lo que se está hablando, ¿ya? Pero en interpretación musical es bastante complejo la situación
porque si uno mira qué es lo que se va a interpretar, ¿ya? Surgen por lo menos dos corrientes muy importantes. La primera es interpretar el buen sonido, ¿ya? Aquí les voy a compartir, vamos a ir haciendo esta presentación acompañada de un PowerPoint, que espero que se vea sin mayores inconvenientes. Lo que pasa es que mi computador la lleva un montón con esta plataforma. Tengo esto completamente pegado. Ahí, compartir. Ya. Ahí está. No sé si me pueden decir verbalmente si están viendo el PowerPoint en este minuto. ¿Alguien me puede confirmar? No, estamos viendo tu pantalla, pero no el archivo. Tienes que seleccionar el archivo y compartirlo. O sea, dentro de las opciones que te da Webex, donde dice compartir el archivo que quieres compartir, pero no la pantalla necesariamente, sino nos vamos a ver ahí la pantalla, sí. Sí, eso es lo que... Sí, a lo mejor puedes cerrar alguna aplicación que tenga más que la necesaria y compartir solo ese archivo para no... A mí también me pasa, a veces en mi clase tengo varios archivos abiertos y se confunde un poco el seleccionador de archivos. Claro, Pero bueno, para quienes están entrando a la sesión de hoy, primero queremos agradecerle que hayan estado, que estén ya interesados en esta charla. Como lo comenté al principio, nos acompaña Miguel Ángel Castro, quien es profesor en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en el Departamento de Música, lo digo con todo conocimiento, una joven promesa en la dirección orquestal nacional, y obviamente titulado de la carrera de licenciatura en composición musical en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Así que se viene integrando. Esta charla está eh, preparada y presentada por Miguel Ángel, ¿no? Quien está ahora compartiendo, no Miguel Ángel, se ve se ve la presentación si sí, quieres a lo mejor, no sé, se ve se ve como la pantalla, ¿no? sí, La lo que pasa es pantalla. que el problema que tengo es que dentro de las aplicaciones que me muestra, para abrir no está mi aplicación de PowerPoint, a pesar de que la tengo abierta. Entonces ese es el problema. No sé por qué no aparece mi aplicación de PowerPoint. Recién habíamos hecho pruebas, pero no funciona. No funciona. No sé, Francisca, ¿tú tienes copia de la presentación? No, no tengo, pero si me la manda por Sí, correo, a lo mejor la puedo cargar yo. no, Mientras. imposible. Está lagueado, o sea, la plataforma es tan pesada para mi computador que no puedo abordarla. Eh, a ver, un último intento. No, ni siquiera puedo cerrar. Nada, nada. Ya. Bueno, les voy a ir compartiendo verbalmente y acompañando con el piano, ¿ya? Porque claramente aquí el computador no quiere que yo les comparta los maravillosos ejemplos musicales que tenía para ustedes hoy día. Eh, Así que voy a tener que hablarles simplemente y apoyarme con el piano. ¿Ya? Esto está muy lento y no puedo de ninguna forma abrir. Pincho un botón y responde 20 segundos después. Entonces no. Eh, ya. Como les decía, la interpretación musical aborda esencialmente dos escenarios fundamentales. Uno, la obra en sí, ¿ya?
y otro, la figura del intérprete, ¿ya? Es decir, cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de qué es lo que vamos a interpretar, ¿ya? A veces hablamos de, vamos a interpretar la música como un paradigma de buen sonido, ¿ya? De bello sonido. Decimos, lo más encantador de la música, lo más importante de la música es que el intérprete suene muy bien, ¿ya? Eh, si esta es la situación, la obra pasa completamente a segundo plano, ¿ya? ¿Por qué? Porque el intérprete es el que va a querer establecer un sello. Nosotros vamos a escuchar versiones de Bernstein, vamos a escuchar versiones de Karajan. Lo más importante es que estamos escuchando a Karajan dirigiendo, a Bernstein dirigiendo, no qué está dirigiendo. No nos interesa tanto si está dirigiendo Beethoven, si está dirigiendo Ravel, ¿ya? Sino que lo importante es Karajan. Y ahí es donde, claro, lamento mucho el problema de la aplicación, ni siquiera puedo salir de esto, porque les teníamos unas carátulas que mostrar, muy interesantes, donde nosotros podemos ver el arte de las carátulas en el concepto, ¿cierto?, del intérprete, donde en la carátula, cuando ustedes ven un disco de Karajan, dicen grandes, letras grandes y gruesas, Karajan. Bernstein, ¿ya? Y en letras pequeñitas dice ahí Beethoven, Sinfonía 3, ¿ya? Ravel, Daphne y Chloe. Entonces, claramente el mercado nos da también una muestra de qué estamos hablando cuando hablamos de interpretación musical, de cuál es la figura que estamos poniendo en relieve, ¿ya? Y para estas circunstancias que yo les comento, claramente en una carátula que diga en letras grandes Karajan, y sobre todo Karajan ahí apareciendo en su yate privado o en un jet así como todo fastuoso, ¿ya? Nos está dando una clara imagen de que la figura es el intérprete y no la obra ni el compositor. Pero por otro lado tenemos otra corriente que pone su énfasis en la obra, en el compositor. ¿Por qué sabemos eso? Porque, bueno, es una corriente más investigativa, es más constructivista. Nos dice, lo más importante es investigar cuáles son las circunstancias que fue compuesta la obra. Entonces empieza una labor de arqueología, ¿cierto?, en donde los intérpretes van a buscar ahí eh, 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 recursos, fuentes, los manuscritos originales, y van a la biblioteca de Berlín y sacan el manuscrito de Bach, que ya uno lo va a tomar y se va a quebrar, ¿cierto? Entonces empiezan a investigar sobre cómo era el escenario ideal de la obra, ¿ya?, en que fue compuesta la obra, cómo era ese escenario. Y entonces, bajo esa circunstancia, por supuesto que el arte de los discos, de las carátulas, va a cambiar muchísimo. Ya no tenemos a Karajan en el yate, sino que en la portada de la carátula vamos a tener, por ejemplo, una partitura, un manuscrito, un cuadro de la época, ¿cierto? Vamos a tener otro tipo de énfasis, ¿ya? Miren, por ejemplo, esto. Aquí tenemos un disco, no sé si lo pueden ver, ¿ya?, de Simon Rattle. En este disco de Simon Rattle, aquí ustedes pueden ver lo que yo les decía en un principio. Claro, no tenemos la presentación de PowerPoint, pero afortunadamente estoy en mi casa, así que tengo mis propios discos. Fíjense cómo aparece Simon Rattle aquí en letras gigantescas y en muy pequeñito dice Stravinsky, ¿ya? O sea, lo más importante es que aquí está Rattle. ¿Y quién es el de la fotografía? Ahí había un poco de ruido. El de la fotografía no es Stravinsky, no es el compositor, no es la partitura de la obra, es el director, Simon Rattle. Entonces, cuando hablamos de interpretación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de codificar el mensaje de lo que el intérprete nos quiere decir, o del ejecutante, o bien del compositor. Miremos, por ejemplo, otra carátula. Miren esta, por ejemplo. Este es un audiolibro
de Jordi Sabal. Es un audiolibro sobre las canciones de Miguel de Cervantes para la novela El Quijote, para el libro El Quijote. ¿Qué vemos en la carátula? De partida, Jordi Sabal aparece mencionado, pero aquí abajo. Ahí dice Jordi Sabal. Y lo más importante es que vamos a hablar de las canciones de Don Quijote y de Don Miguel de Cervantes como compositor o letrista de las canciones. ¿Y cuál es la fotografía que aparece? Bueno, Don Miguel de Cervantes, el compositor, o el creador por lo menos de las letras de las canciones. No tenemos noticia de que Miguel de Cervantes haya escrito la música de los textos, pero en el Quijote aparecen muchas canciones donde Miguel de Cervantes escribe la letra. Y aparecen otras canciones que eran de la época y son citadas por Miguel de Cervantes dentro del Quijote. Entonces, aquí ya vemos inmediatamente las dos perspectivas en choque. ¿Ya? Entonces, cuando vamos al teatro, imagínense, van al teatro municipal a ver una ópera, ¿qué van a ver? ¿Van a ver al director o van a ver al compositor? ¿Van a escuchar la obra o van a escuchar un cantante en particular? Esa es la primera discusión sobre qué es lo que vamos a enfrentar, ¿ya?, como auditores cuando decimos vamos a juzgar una interpretación musical. ¿Ya? La segunda pregunta importante es ¿qué persigue un intérprete con su propia interpretación? Bueno, hay dos conceptos clave que persigue el intérprete. Uno es excelencia y otro es perfección. Excelencia, perfección. Los conceptos muy generales y pueden ser muy erráticos, pero ¿a qué nos referimos con excelencia? Bueno, hay un estándar. ¿Ya? Hay un estándar que dice un intérprete excelente es aquel que puede hacer muchos conciertos, que es capaz de tener un training, una rutina, de saber mucho repertorio, de hacer las cosas que son más difíciles, ¿ya? De abordar los repertorios más importantes. Todo eso le llamamos un intérprete de excelencia. Claudio Arrau era un pianista de excelencia, porque abordaba toda clase de repertorio con profundidad. ¿Ya? Pero ahora, por ejemplo, Horowitz era otro pianista de excelencia. ¿Ya? También abordaba las obras con profundidad, ¿ya?, pero no con perfección. ¿Por qué? Porque Horowitz tocaba un poco más desordenado, Horowitz tocaba a lo mejor con algunas notas falsas. Entonces, perfección le llamamos a eso de que nosotros vamos a leer la partitura y vamos a respetar todos los ritmos y las notas de manera exacta. No vamos a hacer notas falsas, no vamos a hacer ritmos incorrectos, no, nada de eso. Solamente vamos a hacer lo que dice la partitura con completa perfección, ¿ya?, sin equivocarnos en nada, trazando una ruta completamente precisa sobre los ritmos y las notas. Ahora, ¿por qué hago énfasis en los ritmos y las notas? Aquí es donde voy a ponerme un poco más, voy a ser más preciso en cuanto a los términos musicales, ¿ya? Así que si alguien tiene alguna consulta, voy a abrir un espacio para que me pregunten sobre los conceptos que voy a decir a continuación. En primer lugar, cuando hablamos de alturas, nos estamos refiriendo a las notas musicales, ¿ya? Del do al do. ¿Ya? Entonces, en la partitura, a mí me aparecen alturas. O sea, toque esta nota, toque esta nota, toque esta hora. ¿Ya? Son precisas, son exactas, no hay nada que divagar ahí. O sea, la partitura da una explícita orden sobre qué altura tengo que tocar.
Luego están los ritmos. ¿Qué serían los ritmos? Bueno, los ritmos son esencialmente diversas duraciones. Estas notas duran alrededor de 0,8 segundos más o menos. Estas notas, en cambio, duran la mitad de las anteriores. Y estas duran cada una de ellas un cuarto de las primeras que toqué. Y esa relación de duraciones también es exacta en la partitura. La partitura usa símbolos como redondas, negras, corcheas, semicorcheas, para establecer relaciones de duración que son exactas, que yo no puedo cuestionar. No puedo decir, no, es que aquí está un poco más rápido, aquí un poco más lento. No, la introducción de la partitura es precisa en ritmos y alturas. Pero, ¿qué pasa con la intensidad? ¿Será precisa en intensidad? No. La música no ha avanzado hasta un punto en donde los intérpretes tenemos que preocuparnos de la precisión de la intensidad. Resulta que los ritmos se miden con una herramienta que se llama el metrónomo, ¿ya? Una herramienta de péndulo que nos dice exactamente cuál es la velocidad de lo que estamos tocando. Exactamente. Y se rige por una unidad científica, que es el segundo. Por otro lado, las alturas se rigen de otra unidad científica que se llama el hertz, es decir, la frecuencia, la cantidad de veces que una onda sonora oscila en un segundo. Entonces son unidades científicas precisas. Dentro de la física del sonido, ¿cuál sería la unidad científica de la intensidad? Los decibeles. Pero la música no la interpretamos con decibeles. La partitura no me dice toque a 20 decibeles. Pero sí me da una instrucción a veces donde tengo que decir toque a negra 80 veces por segundo. Eso sí, lo dice la partitura. También dice, esta altura es un La 442 Hz. También dice, este es un Mi, por lo tanto yo sé que si el La es 440, el Mi va a ser 330, por ejemplo. Son cuestiones exactas. Pero en intensidad no hay nada exacto. Es arbitrario. ¿Y es arbitrario cómo? Por comparación. Si yo toco esta serie de acordes, ya hay un contexto sonoro que nos dice, ah, bueno, esa serie de acordes seguramente sonó fuerte. Pero, ¿qué pasa si yo toco esta serie de acordes? Ah, rayos. O sea, la serie anterior que yo había dicho que era fuerte no es tan fuerte como esta otra. Entonces, ¿cuál es fuerte? Voy a hacer esta serie de acordes ahora. Ah, ya, esa es suave, ¿cierto? De nuevo. Y entonces, ¿y esta? Oh, es todavía más suave. Y puedo ser todavía más suave. Entonces, ¿cuál es el suave realmente? ¿Se dan cuenta que el rango ahí es relativo? O sea, esta es fuerte en relación a esta. Pero esta es suave en relación a esta. ¿Ven? La partitura no me da una información precisa sobre en qué decibel se instala el fuerte. Nosotros hablamos en italiano. A veces cuando decimos algunas cosas en música, las decimos en italiano, porque en la partitura el idioma oficial, ¿ya?, era el italiano cuando fue inventada la partitura. Ahora, la partitura no nos dice instale el fuerte en 40 decibeles, instale el piano en 20 decibeles. No. Eso nosotros como intérpretes lo vamos haciendo a través de la interpretación. Vamos haciendo elecciones.
¿Y qué hay de la agógica? Este concepto es bien interesante. Agógica. La agógica son las fluctuaciones de la velocidad de la música a través de la interpretación. O sea, si yo sigo el metrónomo, don señor metrónomo me va a decir toque exacto. Pero yo podría distorsionar un poco la velocidad sin que ustedes crean que estoy haciendo ritmos diferentes. Eso es notable. Miren, ustedes van a seguir percibiendo que yo voy a hacer notas regulares, pero la velocidad va a fluctuar. Se dieron cuenta que cuando yo iba hacia la nota más aguda, la velocidad se volvió un poco más lenta, como para hacer desear el ir hacia la nota aguda, pero un poco más lenta. Y es tan relativamente más lenta que no alcanzamos a decir cambio de ritmo. Para cambiar de ritmo yo tendría que haber hecho una fluctuación más o menos así. Ahí entonces uno dice, no, ahí hubo dos notas que eran completamente diferentes, ¿ya? Con un ritmo completamente distinto, mucho más rápido que el resto del contexto. Entonces, la agógica es también una cuestión que no se escribe en la partitura. La partitura no me da instrucciones sobre cuándo exactamente, bueno, a veces me puede dar alguna instrucción de cuándo, pero no me dice cuánto exactamente tengo que fluctuar. No me dice varíe la velocidad un 10%, varíe la velocidad un 30%. No lo dice. No es posible determinar eso, al menos en cómo ejecutamos la música en nuestros días. Para nosotros los intérpretes no es posible entrenarnos, ¿ya? Según como lo hacemos ahora, en detectar porcentajes de fluctuaciones de velocidad. No, lo hacemos de manera intuitiva. Entonces, hay ciertas instrucciones de la partitura que son exactas y precisas y otras que son mucho más variables y dependen de la elección del intérprete. Entonces, la cuestión es que cuando hablamos sobre qué es lo que busca un intérprete, lo que un intérprete busca en su interpretación es otorgar variedad de recursos que no están escritos en la partitura para enriquecer su versión. O sea, vale decir, con esto estamos ya diciendo que una interpretación fome, aburrida, es la que solamente se remitiría a hacer alturas y ritmos. Entonces yo aquí tengo un minuto de Mozart que voy a leer solamente con altura y ritmo, nada más, nada más, ¿no? O sea, va a ser la interpretación más fome que ustedes hayan escuchado. Horrible. Ahora vamos a empezar a determinar ciertos detalles que van a enriquecer esta interpretación. En primer lugar, vamos a ponerle intensidades diferentes, ¿ya? Si se fijan, los dos primeros compases son exactamente iguales. Después, el tercer y cuarto compás también son exactamente iguales entre sí. Entonces, juguemos un poco. A ver, ¿qué se nos ocurre que podemos hacer con la intensidad para establecer una diferencia, una variedad?
Podemos hacer el primero más fuerte, el segundo más suave, el tercero más suave y el cuarto más fuerte. Podemos jugar con eso. Prueba. A ver, vamos a hacer el primero más fuerte y el segundo más suave. Entonces, mucho más encachado así, porque en el fondo estamos estableciendo una relación como de eco, ¿cierto? O sea, está el primero y después el otro, un eco. Y ya ese solo gesto va a enriquecer la interpretación. Va a hacer que lo que estamos escuchando sea más interesante a causa de las decisiones que el intérprete ha tomado. Recuerden que esas decisiones no están escritas en la partitura por el compositor. O sea, el intérprete está completando el sentido de la obra con sus propias decisiones. Ya, ahora veamos al revés. La primera suave y la segunda fuerte. A ver cuál nos gusta más. Ahí estamos estableciendo otro principio que se llama el principio de insistencia. ¿Ya? Lo primero que hicimos fue un eco, ¿verdad? Sonó fuerte y después suave, un eco. Ahora, insistencia, o sea, establecemos un patrón y luego lo repetimos más fuerte para que se entienda. Estamos siendo insistentes con eso. No nos entienden, entonces lo volvemos a decir más fuerte. Ambas cosas son válidas. Son decisiones interpretativas sumamente válidas. ¿Ya? Pero cada uno elige. Ahora, vamos a ver agógica. ¿Se acuerdan? Agógica, la variación de velocidad a través de la interpretación musical. Yo solamente establecí intensidades, pero ¿qué tal si además varío la velocidad? ¿Se dan cuenta que ahora yo no estoy haciendo esto exacto? Sino que es... Y ahora me quedo un poco y luego sigo con el otro. Me quedo un poco. Perciban eso. Escuchen de nuevo. ¿Lo ven? Entonces ya tenemos dos herramientas interpretativas que producen variedad. Variedad. Entonces, cuando ustedes vayan y escuchen una interpretación y la comparen, digan esta versus esta, ¿cuál es la que me ofrece más variedad? Seguramente la que me ofrece más variedad es más interesante. Es decir, ya es una muy buena herramienta para poder juzgar una interpretación. Y luego está lo que significa ser apegados al compositor. ¿Cómo sabemos que vamos a ser apegados a la idea del compositor si no tenemos idea de cómo Mozart quería que se tocara esto? No tenemos idea de que en la época se hacían tales o cuales cosas. Bueno, no tenemos idea hasta por ahí nomás. Claro, sería muy conveniente para el intérprete decir, no, no tenemos idea del pasado, así que yo hago lo que yo quiero, y entonces ahí establecemos el primer caso. La figura del intérprete es lo más importante. O sea, mi interpretación, mi versión de cómo hacer las cuestiones es lo más importante. Pero, si nosotros decimos y nos ponemos de los investigadores, digamos, y tomamos la lupa, y vamos a ver algunos tratados de la época que decían cada vez que hay una cadencia, ¿cierto? Se hace un trino, ¿ya? Y yo sé que estoy hablando de ciertas cosas con mucho tecnicismo, pero hay evidencias que nos dicen que al final de una pequeña frase se hace un adorno que no siempre está escrito. Entonces, ¿se fijan que esta culebra que yo puse aquí, esa no estaba antes? Y no la escribió Mozart. Pero ¿cómo sé que tengo que tocarla?
porque al investigar los tratados de cómo se tocaba la música en la época, llego a la conclusión de que eso era usual, de que así es como también se interpretaba en la época. Por lo tanto, aquí hay una cuestión tremendamente importante. Si el intérprete solamente pone decisiones que ensalzan su propia figura, está despreciando la investigación histórica. Y la investigación histórica es evidencia sobre la idea del compositor. Entonces, ¿cuál será la mejor interpretación? ¿La que destaca al intérprete como decisivo en todas las cuestiones? ¿O la que se fija en la evidencia histórica y que nos ofrece una visión de lo que podría eventualmente haber pensado el compositor? Evidencia histórica hay muchas, tratados, cartas. Por ejemplo, Mozart, Beethoven, ¿ya? Emitían cartas, testamentos, en donde hablaban de su propio juicio sobre la música. Mozart escribiendo, no, Clementi es un patán, no es más que un charlatán de la música que lo único que hace es valerse de un par de procedimientos experimentales para poder llamar la atención. Sí, ya, contundente. O evidencia histórica sobre que Bach le cargaba trabajar con los niños aprendices de la escuela de Santo Tomás porque decía, no, a ver, mis fugas tienen que tocarse y rápido, fuerte y elocuentemente. No, pero maestro, lo que pasa es que nosotros somos una escuela, entonces tenemos que formar a estos chiquillos para que canten en la iglesia. No, yo no estoy dispuesto a eso. Mi música es difícil porque mi música es magnífica y entonces tiene que ser cantada por profesionales. Así. Y esas son evidencias históricas que nos ofrecen una imagen de lo que el intérprete, o sea, perdón, de lo que el compositor querría con sus propias obras. Entonces, vamos viendo ahí también otra evidencia con el público. ¿Cómo reaccionaba el público? No, cuando sonó la Quinta Sinfonía de Beethoven al final, la gente se puso de pie, ¿ya? Como en signo de respeto y de devoción hacia el patriotismo que exaltaba esa imagen que evocaba la música. Entonces el público reaccionaba también. ¿Qué pasó cuando Mozart estrenó tal sinfonía, la Sinfonía Praga, por ejemplo? El público se puso a aplaudir entre medio de la obra, porque el pasaje que acababa de pasar era magnífico. Entonces el público reaccionaba. Y aquí hay una primera pregunta, ¿no? Si el público reaccionaba de manera tan elocuente, de manera tan genuina, ¿cierto? Donde decíamos, las obras parecen ser realmente, parecen ser conmovedoras, ¿cierto? Si el público reaccionaba en tales circunstancias, ¿qué pasó que ahora el público dice, no, es que estas obras son súper aburridas, la música clásica es súper aburrida, qué lata, música clásica, otra vez? ¿Qué es lo que ocurrió entre medio? Hasta ahora los académicos nos hemos enfrascado en echarle la culpa a la gente y su ignorancia. Decimos, no, lo que pasa es que la gente no tiene que ser más ilustrada, tiene que saber el contenido de las obras, tiene que aprender esta herramienta y esto. Entonces, encuentran que la música es fome porque simplemente no la saben apreciar. Pero nunca se preguntaba que a lo mejor es porque la tocamos terriblemente fome y aburrida. Porque eso puede ser una posibilidad bastante plausible, ¿no? De decir, chuta, la música que estamos interpretando para la gente es una música que va a aburrir a la gente. No tiene sentido hacer el ejercicio de mandar a la gente a que se instruya si nosotros mismos estamos haciendo una interpretación tremendamente aburrida. Y entonces los insensatos somos nosotros, que somos deshonestos con nosotros mismos como músicos, que no somos capaces de decir, oye, estás interpretando súper aburrido. ¿No te aburre eso?
Bueno, resulta que afortunadamente creo que ahora se puede compartir, porque se despegó mi computador, me pueden confirmar si ahora se está compartiendo la pantalla. Sí, estamos viendo. Ya, por fin, afortunadamente. Bueno, repasemos algunas imágenes que eran importantes de lo que yo les decía, ¿se acuerdan? Miren estas carátulas, miren estas carátulas, el señor Karajan ahí, en negrita, en su jet. Aquí, Karajan, ¿qué es lo que toca? Chuta, no sé, no alcancé a leer, a ver, Richard Strauss. Ya, ya. Herbert von Karajan, ¿qué toca aquí? La nueva sinfonía de Beethoven. Ya, pero aquí, Karajan. Leonard Bernstein, ¿qué dirige? No, no importa, yo voy a ver el DVD igual, el Blu-ray lo voy a ver igual, porque Leonard Bernstein se ve súper bacán en la foto. Versus esta arte. ¿Qué vamos a escuchar aquí? Las últimas sinfonías de Mozart. ¿Quién dirige? Nicolás Harnoncourt. Pero lo más importante, Mozart. ¿Quién aparece en la foto? Mozart. ¿Qué vamos a escuchar aquí? Vamos a escuchar música para órgano. ¿Ya? ¿Cuál órgano? El de Leipzig, el de la iglesia de Bach. ¿Qué vamos a tocar? Bach. ¿Ya? ¿Quién lo va a tocar? Aquí en chiquitito, Tom Koopman. Él va a tocar. ¿Se dan cuenta de el foco, cómo cambia? Y miren, este director yo lo puse aquí porque en esta revista aparece con una imagen muy del siglo XXI, ¿no? Un divo de la dirección de orquesta. Pero a la hora de que él publica un disco, aquí está su disco, dice Don Giovanni Mozart. Y abajo, no con letras gigantescas ni centrales, ¿cierto? Theodor Kurenz. O sea, a pesar de que este director maneja una imagen comercial sobre sí mismo, a la hora de mostrar la obra, se sigue poniendo en el pedestal al compositor y a la obra. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a ver, esto yo lo que decía del intérprete honesto, ¿no? Escuchemos este fragmento de Mozart de la Sinfonía 40. Seguramente lo vi. Este señor que está acá abajo es Nicolás Harnoncourt. Él era violonchelista, también tocó en la Sinfónica de Viena, también fue dirigido por Karajan, pero en algún momento este señor se preguntó, pucha, qué aburrida es esta interpretación. Pucha, que fome la manera en que siempre hemos tocado lo mismo. Se supone que la gente se conmovía con esta obra, pues. Salía así totalmente dramatizada la gente, así como, realmente sus afectos eran conmovidos hasta la última entraña. ¿Qué pasó? Y ahora escuchamos esto tan seriecito ahí, bien compuesto, no podemos hablar, no podemos toser, no podemos nada, no podemos aplaudir entre medio. Esto hay una etiqueta que tenemos que cumplir para ver la obra de arte como si fuera un museo. Y ahí está, un oficio religioso. Y entonces, ¿qué es lo que sentimos? Bueno, es más o menos irrelevante, porque en realidad estamos en el teatro observando, ¿ya?,
adulando una obra de arte tan grande como la Sinfonía 40 de Mozart. Pero este señor dijo, no, 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 esto tiene que ser emocionante. ¿Qué es lo que hemos podido apreciar para que esta obra, bueno, a lo mejor tampoco les parece muy emocionante, ¿ya? Puede ser, es legítimo, pero al menos objetivamente podemos ver que la primera versión era mucho más lenta para representar una sinfonía agitada. O sea, aquí dice allegro di molto, o sea, la indicación del compositor es muy, muy rápido, ¿ya? Como con premura. Entonces, este otro director dijo, no, esto tiene que ser más rápido. Y además, había mucho más fluctuación de intensidad. O sea, el primer director iba mostrando la melodía así, mientras tanto que el otro hacía un oleaje de intensidad. ¿Verdad? Ese leve cambio es significativo, el principio de variedad, ¿cierto? Variedad para otorgar más interés en lo que estamos escuchando. Celeste Aida, un área que seguramente deben conocer, donde este capitán del ejército egipcio va a irse en contra de los enemigos, ¿cierto? Pero el problema es que los etíopes, ¿ya? Tenían un rey y la hija del rey estaba prisionera en el palacio egipcio. Prisionera bien atendida. Y este capitán se enamoró de Aida, se enamoró de la hija del enemigo. Entonces imagínense el conflicto de este señor que tenía que ir a destruir al enemigo, tomar prisionero, y en eso podría, por lo menos, tomar prisionero al papá de Aida o matarlo en plena batalla. Podría ocurrir. Y el conflicto de Aida, también enamorada de Radamés, que su amado va a ir a enfrentar a su propio padre, y Aida está tremendamente preocupada de que no pierdan los egipcios para que no le vaya a pasar nada a su amado, y el conflicto personal que tiene, ¿no? Gigante. Entonces, tenemos aquí a este capitán, muy guerrero, diciendo vamos a ir a enfrentar al enemigo, y después, muy dulce, diciendo que lo más inspirador para él es la figura de Aida, de su amada. Il mio sogno s'avverasse. Un esercito di prodi t'aver guidato. E il plauso dimenticato. Ya, hasta ahí la parte guerrera. Ahora vamos a escuchar la parte tierna.
cuando él le canta a la memoria de su amada, ¿cierto? A la imagen de su amada. Quel guerriero Eso no. era vittoria mia dolce aida, tornarti l'aurifico, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Ahora, Celeste aida, forma divina, mistico servo, in luce yo te canto igual. O sea, primero estaba peleando diciendo vamos a preparar el ejército contra los etíopes y ahora vamos a cantarle un poema de amor a la Ida, celeste Aida, ¿cierto? Forma divina, místico semblante. Eso es lo que le canta. Y se lo canta igual que en el otro fragmento. O sea, no sé si ustedes le van a cantar a su amada para conquistarla de esa manera, le van a gritar ahí en la cara a ver cómo les va, ¿no? Pero escuchemos entonces esta versión que sí ocupa el principio de variedad y sí se hace cargo no de sonar con el sonido del cantante, porque este señor es Pavarotti. Pavarotti es un gran intérprete, no tenemos que desconocerlo, pero lo que él está haciendo es cantando con el sonido Pavarotti. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cantar todo igual, porque tengo que establecer mi sello personal de quién soy yo mientras estoy cantando. Pero este señor, en cambio, se va a encargar de contarnos la historia. quel guerriero fossi, se il mio sogno s'avverasse. L'esercito di Trodi da me guidato, nella vittoria e il plauso di Melfita. E anche mia dolce Aida, tornarti l'auricinco, dirmi per te ho pugnato, per te ho Entonces, aquí, bueno, me voy a saltar este ejemplo porque como tuvimos inconvenientes con la reproducción, entonces perdimos ese tiempo y yo les mostré algunas cosas en el piano. Entonces, ¿cómo juzgamos una interpretación musical? Con el principio de variedad y también viendo si es que está apegada a la intención del compositor y del autor. Si se trata de ópera, si se trata de ballet o si se trata de música que nos cuente una historia, ¿cierto? Saber esto, de si está pegada a la intención del compositor o del autor, ustedes lo tienen en sus manos. ¿Cómo? Con el libreto. Si ustedes ven el libreto, si ustedes se enteran del argumento de la obra a priori, antes de ir al teatro, antes de ir a ver la historia, ustedes derechamente pueden decir, ¿sabes que el señor Pavarotti es fantástico, tiene una voz fenomenal,
pero no está lleno de ternura como se supone que aquí dice que está cantando esto. Entonces, si ustedes ven una contradicción así, no tienen que tener ningún miedo de decirlo. ¿Sabes que esta no es una buena interpretación de la obra? Es un muy buen sonido del intérprete. Ya, correcto. Sí, estoy de acuerdo. Nadie va a discutir eso. Pero no es una buena interpretación de la idea del compositor ni del autor. ¿Qué pasó aquí? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lectura que ustedes van a enfrentar en la interpretación? ¿Vamos a ir a escuchar el sonido del intérprete? Porque eso es legítimo. Podemos ir a un concierto de la Ana Netrebko, de Juan Diego Flores, ¿cierto? Podemos ir a conciertos de ese tipo y decir, no, aquí vamos a escuchar al intérprete. Pero si van a ver una ópera, una sinfonía, tal vez no esperarán que les cuenten la historia como debe ser. Entonces, esa es la discusión y esas son las herramientas que ustedes tienen para decir, esta interpretación es mucho más interesante porque es mucho más variada que esta otra, y esta interpretación es mucho más apegada de lo que el compositor dice, porque al menos yo estoy sintiendo en su expresión lo que el texto, el libreto, dice que hay que escuchar. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que hemos conversado hoy día? ¿Alguna cosa que quieran opinar? No sé si en el chat se abren preguntas. Voy a abrir el chat. Ya. Parece que no hay consulta. Ya. ¿Nos podría recomendar directores históricamente informados? Sí, sí. Voy a escribir en el chat algunos nombres. ¿Ya? En primer lugar, uno de los directores que apareció como ejemplo, Nicholas Harnoncourt. En segundo lugar, John Elliot Gardiner. Vamos a ver otro, Edward Currensis. Xavier Roth. Y bueno, por supuesto, hay otros que ya se han sumado, se han subido al carro de la interpretación históricamente informada, aunque no partieron desde ahí, como Simon Rattle. Y creo que esas son grandes figuras. También está Philippe Rebelle, nuestro director importante. Y el primer director en grabar las sinfonías de Beethoven con instrumentos originales de la época de Beethoven, Christopher Hogwood. Creo que hay una muy buena lista como para ir a mirar obras que tengan una perspectiva de interpretación históricamente informada. ¿Alguna otra consulta aparece por ahí? Bueno, pido una disculpa para mi computador que se había quedado pegado. A modo de opinión y agradecimiento, me parece excelente la información que nos compartes para ejecutar interpretaciones con mucha más variedad. Usted habla como intérprete, Nicolás, ¿no? Dice información. Ya, qué bueno que le haya servido como intérprete también, a pesar de que la charla estaba más enfocada a nosotros como auditores, pero qué bueno que también haya sido de utilidad para usted.
Félix dice, ¿cuáles son tus versiones favoritas de las sinfonías de Beethoven? Rayos, es como yo podría armar una versión con muchos directores diciendo ya, este con las trompetas, este con los timbales, este con la afinación, este con la velocidad, y entonces ahí te armaría mi versión. Pero en general, yo podría decir que las versiones que más me gustan son Giovanni Antonini y Nicolás Harnoncourt, que ya lo había expuesto antes. Bueno, muchas gracias por su asistencia, espero que lo hayan disfrutado y espero que disfruten la música con toda libertad de opinión. ¿Ya? Nos vemos.